Hola, Yo soy Joaquín y yo Ariel. de Alitánica y estamos acá para ayudarte a cuidar tus plantas. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer tutores para plantas. Bueno, les vamos a contar un poco sobre los diferentes tipos de tutores que hay, por qué uno, por qué otro. Va a ser un tutorial, les vamos a mostrar cómo hacerlos. Vamos a hacer dos tutores. Con las ventajas que cada uno tiene, para qué vamos a utilizar uno, para qué vamos a utilizar otro, y sobre todo también el tipo de plantas que vienen con los tutores y qué tipo de tutor voy a buscar según la planta que tengo y según la necesidad también que tengo. ¿Qué estoy buscando con el tutor? Bueno, acá tenemos dos tipos de tutores. Este que es con el musgo tucumano y madera, puede ser también tronco. Lo que sea que tengan a disposición. Con el tema de los materiales, acá les vamos a hablar un poco de los materiales, pero sean ingeniosos a la hora de buscar los materiales. No es que exactamente tienen que tener este tipo de madera. Si tienen alguna madera en su casa, si tienen algún tronquito en su casa, también les va a servir. Y también con la malla esta, le vamos a estar enseñando. Acá ya tenemos una cortadita, que este va como forrado con el musgo y este va como agarrado y relleno. El musgo por dentro, que es el que tenemos en este lado, que yo lo estoy usando para una planta carnívora, que justo en estas situaciones, más que todo por una cuestión estética, porque quiero que la planta carnívora me quede para arriba, no por una utilidad, pero sí vamos a ver bien para qué vamos a necesitar este y las ventajas de usar este. Lo primero que vamos a ver un poco es por qué quiero un tutor, por qué voy a intutorar mi planta. Una primera necesidad puede ser que la planta se está yendo para un lado y yo quiero enderezarla o quiero que se vaya para el otro, quiero darle un poco de forma. Entonces el primer tutor que va a aparecer por ahí, si lo único que estoy buscando es direccionar mi planta, son los tutores metálicos que por ahí andan ahora como muy de moda. Este tipo de tutor, el único objetivo que tiene es enderezar la planta y punto. Sostenerla. Sí. Y hay plantas que para lo que necesitan un tutor es justamente porque son plantas trepadoras que necesitan agarrarse al tutor. Entonces, bueno, si es un arbolito que se te está torciendo, sí te funciona uno que no tenga musgo o que sea un hierro. Pero cuando necesitamos poner como una monstera deliciosa o que es un filodendro, todos los filodendros son plantas que necesitan para ir agarrándose. Y esto es muy bueno porque van a tirar cada vez hojas más grandes las plantas, se fortalecen. Eso es clave, creo que el buscar un tutor que tenga musgo le va a dar una superficie húmeda por la cual agarrarse de las raíces aéreas. Y esto es tipo los filodendros, los potus todos los ya les mostramos qué pasa con un potus cuando le ponemos un tutor para que se agarre o en una pared en caso de que... Y si no lo vieron, les dejamos el video ahí arriba para que vean qué es lo que pasa. Entonces, todos estos tipos de plantas que tienen raíces aéreas, si nosotros los entutoramos con un tutor de musgo, lo que va a hacer es que esas raíces se prendan por la humedad que retiene el musgo y como decía Joaquín, empiecen a tirar hojas más grandes. Muchas plantas cambian el tipo de hojas que tienen a medida que van creciendo y además de ser más grandes, cambian la forma también. Entonces por ahí, cuando nosotros buscamos entutorar, muchas veces recomendamos desde nuestro punto por ahí algo que tenga musgo, porque tiene doble utilidad, va a guiar la planta y además va a hacer que crezca más grande y más fuerte. Sí, si no lo más fácil y sencillo que pueden hacer, que yo lo uso mucho, es agarrar un tronco de un árbol y eso también les sirve muchísimo porque, bueno, generalmente las plantas que trepan como una monstera deliciosa son plantas que trepan por los árboles. Entonces, bueno, si pueden, por ahí si tienen a disponibilidad porque podaron algún árbol o algo, usen esos troncos, va a ser como una forma más sencilla. Nosotros les vamos a mostrar como estos tutores que son un poco más pro, que bueno, ya tendrían que salir a comprar algunas cositas. Sí, que la diferencia va a ser en que el tronco tiene una superficie que nosotros podemos pulverizarla y mojarlo para que retenga humedad. Pero el plus que tienen los de musgo es que retienen mucho más la humedad. Y acá lo vamos a ver bien, tenemos dos tipos de musgo y vamos a hablar de las ventajas de cada uno. Entonces, para pasar el limpio, si yo lo que estoy buscando es darle solamente guiar la planta, vamos a utilizar caña, los tutores metálicos y van a funcionar bien. Si yo lo que estoy buscando es potenciar la capacidad de esa planta para que tire hojas más grandes y para que esté como más vistosa la planta, vamos a utilizar, como dijo Joaquín, tronco, que va a ser lo más fácil, y si no, lo que le vamos a enseñar ahora, que son los tutores de musgo. Bueno, y nosotros acá les vamos a mostrar dos tipos de musgo
que algunos, bueno, tienen sus ventajas y desventajas. Tenemos el musgo tucumano. Acá en Argentina se lo conoce como musgo tucumano, no sé cómo se llama en otros lugares, así que pueden dejar en los comentarios cómo le dicen ustedes. Y tenemos también el musgo Sphagnum. Este lo van a conseguir igual en todos lados, se llama musgo Sphagnum. Cambia de dónde sale nada más. Lo que tienen diferente, además del precio, es la cantidad de retención de agua que tiene cada uno. El musgo Sphagnum es un musgo que retiene mucha agua, en cambio el tucumano es un poco más sequito, es más aireado. Y que lo que vamos a buscar también, lo que da, la otra propiedad que da el musgo, es el tema de que tenga aireación. O sea, tiene aire, por más que esté compacto, hay aire entre medio. Entonces eso también le facilita a las raíces crecer, es bueno para las plantas eso. En cuanto a ventajas y desventajas de cada uno. Otra desventaja que tiene el musgo Sphagnum contra el tucumano, y por qué generalmente vamos a usar el tucumano, además de que es más barato, es que para postes como este que tiene el Philodendron Lemon de acá, nos va a servir mucho más, o sea, es más fácil atarlo al tucumano que este, que tiene una densidad más grande. Y además, como retiene mucha más cantidad de agua, lo que va a pasar, ventaja y desventaja, porque muchas veces van a ver que va a depender de la planta. De lo que quieran, sí, exacto. Porque hay unas plantas a las que les va a servir y otras a las que no. Van a ver que a los postes, a los tutores de musgo Sphagnum, les dicen tutores como de autorriego, tutores que... Sí, más que todo como de autorriego. ¿Por qué? Es porque este musgo tiene la capacidad de distribuir muy parejamente la humedad, el agua. Entonces, si yo riego mi maceta y dejo agua en la maceta, va a empezar a subir toda esa humedad por acá, y si la planta se está agarrando con sus raíces al poste, va a hacer que le va a dar agua, y por ahí no va a hacer falta pulverizar porque está subiendo el agua por capilaridad hacia arriba. Capaz que si es muy alto no te va a subir todo, pero sí va a subir una buena parte. Entonces eso va a ser bueno para ciertas plantas, pero malo para otras. Porque si tenemos el tallo en contacto constante con agua y con humedad, en algunas plantas no va a ser favorable eso y puede hacer que se termine pudriendo el tallo. Entonces hay que tener ojo con los tutores de musgo Sphagnum, porque sí son mucho más húmedos que estos otros. Dicho todo esto, pasemos a los materiales. Bueno, pueden usar un palo de cualquier tipo. Vamos primero con el del tucumano. Voy a dejar esto aparte. Un palo de cualquier tipo y tanza, hilo... Acá tengo... Nosotros vamos a usar hilo sisal para que no se muestre, para que no se note tanto en el musgo. Ahí usen lo que quieran ustedes y lo que tengan. Siempre es mejor si es algún tipo de estos hilos que son como más agradables, digamos, como para que acompañe lo que es el palo, todo. También otra cosa es que cuando nosotros tenemos un tronco, un palo que va a ir enterrado en la tierra, esto es un tema porque con toda la humedad se puede llegar a empezar a pudrir el palo. Entonces lo que podemos hacer es que la parte que va a ir enterrada lo podemos pintar con pintura asfáltica. Esto va a hacer que dure más. Si no, bueno, no va a durar tanto y lo van a tener que cambiar, que es un poco complicado por ahí tener que cambiarlo porque la planta ya está agarrada, es todo un tema. Pero bueno, si pueden tomarse como el mínimo trabajo de hacer ese paso de pintar con la pintura asfáltica la parte que viene enterrada, genial, les va a durar muchísimo más. Otra cosa para tener en cuenta es que, como dijimos, si la planta va a aferrarse al tutor, necesitamos pensar también en la altura del tutor, ¿no? Porque si yo le pongo un tutor bajo para la planta, que no sé, que lo voy a tener que cambiar en unos meses, porque en la etapa de calor crecen bastante las plantas. Eso también se los va a indicar, por eso siempre es bueno conocer tu planta, si es una planta que tiene un crecimiento rápido o es una planta que crece lento. Entonces, si vamos a tener una planta que tiene un crecimiento rápido, vamos a buscar de que el palo sea bastante largo, como para que no tener que cambiarlo tan rápido. Sí, esto es un palo corto. Fíjense, no sé si hasta dónde entra, pero al principio queda así como medio pelado, pero en cuanto el Philodendron empiece a agarrarse bien, va a cambiar muchísimo. Además, porque también la hoja va a ser más grande. Es como esas cosas que hay que pensarlas, porque después es un quilombo tener que sacar el poste, cambiar el tutor por otro. Lo que se puede hacer con los de madera es ahuecarlos acá, perforarlos para que después lo enganchemos con otro. Entonces simplemente le agreguemos otro tutor arriba y pueda seguir creciendo la planta sin problema. Si no, otra cosa que se puede hacer, de lo que decía Joaquín, que se pudre, es ponerle 2 alambres a los costados, o los que quieran,
para poder asegurarlo y clavar el alambre y que la madera quede por fuera. Entonces nos evitamos por ahí que esté todo hasta el fondo, esté muy metido en la tierra y se pudra rápido. Entonces la maderita en este caso va a ser esta la que tenemos. Siguiente paso. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es empezar como a forrarlo con el musgo tucumano. Chicos, no es ninguna ciencia esto. Sí, sí. Muy sencillo, solamente tenemos que ir poniéndolo. Por cuestiones de costo, ¿no? Para verlo. Que el musgo tucumano es barato, es bastante barato. Una cosa así como, bueno, acá en Argentina era como 50. Yo hice el poste aquel con el precio del vivero, cuando vayan al vivero a comprarlo, con 2 bolsitas lo hice y me salía 50 pesos cada bolsita. O sea que con 100 pesos más una madera que ya tenía en la casa, me armé el poste. Bueno, y este hilo que también lo tenía. Por eso digo, como que usamos todas cosas que teníamos. Por ahí si no tienen van a gastar un poquito más, pero son cosas que generalmente uno anda. Puede ser hilo blanco también. Lo van como apretando así para que vaya quedando con la forma, se va como... Bueno, y lo van así como todo, lo van como apretando, que se va como quedando para después ponerle el hilito. Estos tutores también los pueden, que no es tan fácil, pero los pueden encontrar hechos, en algunos lugares los venden, pero bueno, no deberían saber por ahí tanto. Nosotros estamos por traer, yo creo que para cuando salga este video pueden chequear la tienda porque vamos a tener de los tutores estos ya hechos por si no quieren hacerlo, como es el viaje de hacer uno. Yo voy a estar acá sosteniendo, tampoco es que se tienen que volver locos atando todo el palo. Algunos hemos visto, tipo, esto es una técnica, ¿no? Hemos visto algunos que lo hacen todo con el hilo sisal, le ponen todo hilo sisal y envuelven el poste de hilo sisal. Eso también es otra opción. El que ande girando lo está borrado. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces le pasamos con el hilo. Capaz que le pusimos mucho musgo a esto. Fíjense que distribuyanlo bien al musgo. Sí, capaz que le pusimos mucho. Capaz que le puse mucho que hay. Y le dejamos como un poquito, si esto va a ir enterrado, como hay para que puedan enterrarlo. Sí, eso siempre, fíjense. Y ya acá tenemos la primera opción. Cuando lo vamos a hacer así, forrando un palo o un tronco, por ahí es más fácil con este porque el otro es más como de a trocitos, entonces por ahí no es tan fácil agarrarlo con el hilo. Pero también se puede hacer. Y acá tienen entonces el primero de los tutores, vamos con el otro. A mí personalmente me gustan más estos, me gusta hasta cómo quedan. Este otro material lo teníamos acá en la casa, pero este otro material lo pueden encontrar por ahí en ferreterías que le suelen decir como red para que se trepen las plantas, pueden buscarlo como eso, es muy de ferretería. Es una malla. Es como son las mallas para enredaderas, estas, la pueden encontrar así. Todo lo que vamos a hacer es hacer como un tubito y después lo vamos a rellenar con el musgo. Va a ir por dentro. Bueno, otra cosa de este también es que estéticamente también este queda como muy cool, digamos, pero van a gastar más cantidad. Lo pueden hacer con el musgo tucumano, en este caso lo vamos a hacer con el musgo sphagnum, pero como hay que rellenar todo el tubo, hay que utilizar más cantidad de musgo. Pero pueden usar también el tucumano, no hay problema por eso. Hay dos formas de hacer, podemos hacer primero el tubito y después rellenarlo, o podemos poner directamente el musgo acá y después cerramos. Con lo que lo vamos a cerrar es con, hoy cero tecnicismo, pero con lo que hicieron las bolsitas de los panes lactales, que es como ese metalcito. Justo este me vino verde, que fue una cosa que me regaló mi abuela, como un kit de jardinería que me regaló mi abuela y venía verde. Entonces como que para que se camufle un poco más, lo vamos a poner con pedacitos, lo vamos cerrando. Lo pueden cerrar con precinto también. Por ahí en este caso, como va a estar en contacto constante con el agua, por el tema de que tenemos el musgo de sphagnum, no utilicen un hilo, utilicen algo que no se vaya a degradar rápido. Bueno, y también pueden usar, no sé, precinto, alambre, lo que sea, sí, con lo que puedan cerrar esto. Le dan más la formita curva. Y ahí también esto, ¿no? Del largo que ustedes quieran. Y ahí tienen otro que queda bastante bonito, hay que decirlo. Este es muy lindo. Con la ventaja de esto, de que cuando esté en contacto con el agua va a empezar a subir todo eso para arriba.
y que se pueden agarrar bien las raíces y van a ver que muchas veces como que las atraviesan al poste las raíces. Y si le ponen 2 alambres, así lo mismo también, 2 fierritos acá, pueden pincharlo en la tierra, entonces les queda bien en la superficie y queda bien agarrado, porque pueden poner el fierro desde acá, desde arriba, entonces tiene como bien agarre, lo pueden poner hasta más de arriba, ¿no? Y lo pinchan en la macetita. Bueno, y así pueden armar cualquiera de los 2 tipos de tutores, ya saben las ventajas, desventajas, por qué quieren uno o por qué van a querer otro. Esperamos que les haya servido, compártanos si los hacen y además compártanos después cómo les va con las plantas, cuando pongan las plantas acá y si se empiezan a agarrar. Pero la verdad que una vez que la planta ya agarró, al principio hay que guiarla, van a tener que atarla capaz, pero una vez que agarró la planta ya empieza a hacer su camino sola para arriba y creo que es lo mejor eso, sobre todo porque las hojas empiezan a crecer como bastante. Esperemos que les haya servido, que les haya gustado, likeen el video si les gustó, se suscriben también al canal. Compartan, comenten si conocen otro tipo de tutor, sí, o cómo se llama el musgo de donde ustedes sean. Y además otra cuestión es que estamos buscando, siempre tratamos de como ir mejorando todas las cosas que vamos haciendo y estamos buscando ahora poder comprar mejores micrófonos porque nos han dicho bastante como que mejoremos el audio, lo queremos mejorar y por eso le pedimos una ayuda a ustedes y les dejamos el link del cafecito por si quieren colaborar, si les vienen sirviendo, si les vienen gustando todas las cosas que hacemos, la forma de retribuirlo por ahí viene por ese lado y nos sirve un montón para poder mejorar la calidad de lo que estamos haciendo acá. Poder seguir haciendo esto, que es un esfuerzo re grande. Sí. Así que, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Adiós.